Bienvenidos amigos a esta edición especial de Pink. En esta ocasión les traemos ¿qué diremos? Un programa Les traemos un Pink Special. un Pink Special. Ni Un- siquiera sabemos cómo le vamos a llamar. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Guille Vizcaíno. Guille Vizcaíno. ¿Quién es Guille Vizcaíno? Deberían saberlo. Es el escritor del juego de Aztec por lienzo, creadores de Mulaka. Este va a estar más editado que otros, va a tener clips de Mulaka seguramente allá. Va a estar editado, van a tener con qué ver. Este es un episodio que recomendamos ver y escuchar. Más que Como la nada es canción. el primer episodio de ojalá muchas entrevistas que se vayan dando. No sabemos cómo le vamos a poner. Puede ser que sea especiales Pink, puede ser difuntos talks. Pero el punto es de que va a ser un paralelo a Pink Sports. Sí, claro. Esperemos con mucha más calidad y mucho más contenido. Pink Sport va en curva ascendente. Esperamos que les disfruten mucho. Fue una entrevista bastante interesante. Estamos bastante contentos. Sí. La verdad creo que la entretuvimos más de lo que esperábamos. Sí, de hecho. Pero creo que se la pasó bien. Sí, creo Entonces, que estuvo a gusto. Paren la oreja. Hay muchas cosas muy valiosas. Dice cosas muy sí, interesantes. esta es una plática tanto para amantes de los videojuegos como gente que quiere desarrollar en un futuro. Como ustedes saben, no somos blancos, somos mestizos. Y bienvenidos a este especial de Pink Talks, difuntos talks, lo sabemos. Disfrútenlo. Hola, hola. Hola, Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chavos? Muy bien, muy bien. ¿Ahí me ven bien? Sí, te veo bien. Chava TV, yo Yo te nada veo. más desde aquí. Yo soy Perfecto. Roberto, él es Salvador, alias Chava. ¿Qué onda? ¿Qué tal, chava? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo Y estás? Todo bien aquí, emocionados por poder platicar contigo, Emocionados. la verdad. Hombre, como que no, para nosotros un gusto siempre. Todo esto se empezó porque, en general, o sea, nuestro podcast es simplemente platicar un poco de opiniones sobre lo que está pasando, lo que vemos. Y tuvimos un amigo invitado hace unos meses que está estudiando precisamente diseño de videojuegos. Y de ahí salió esta idea de contactar a algunos creadores que realmente ya tienen un poco más de experiencia en el área para poderles cuestionar un poquito más cómo es, qué se espera, puede ser como la visión a futuro, experiencias que han tenido. Porque pues en México realmente no es como que tengamos así un historial, ¿no? De desarrolladores. Así es. Y pues precisamente, pues eso venimos. Y pues ahora que finalmente anunciaron Aztec, pues fue como de la perfecta excusa para Sí, decidir contactarlos, pues tener esta plática, ¿no? sí, nos emocionamos. De repente, digo, trabajamos separados a veces y es como de, ¿estás viendo el direct? Sí, sí, estoy viendo el direct. Güey, ¿ya viste que anunciaron los de lienzo? No, ¿qué anunciaron? Güey, anunciaron un juego bien perro. No, pues nos da gusto que les haya llamado la atención, que les haya gustado y nosotros encantados, ¿no? O sea, realmente hablar de la industria, hablar de nuestros juegos, pero también en general de cómo vamos en México, pues, yo creo que siempre ha sido parte del trabajo, ¿no? Y siempre hemos considerado que es importante hablarlo en el espacio que nos abran para hacerlo y en este caso, pues ustedes, ¿no? Al contrario, les agradecemos la invitación y para lo que sea, pues estamos a la orden, ¿no? Y si podemos dar un poquito de perspectiva de cómo es este lado, ¿no? Cómo es esta aventura de por acá, pues mejor, ¿no? Y yo encantado de dar la poca experiencia, que digo, sigue siendo muy poca la experiencia que tenemos, pero de darles la experiencia que podamos compartir. No, significa muchísimo, en serio, para nosotros. Digo, incluso te digo, tenemos de repente algunos amigos que están en este mundo del desarrollo mexicano, porque por lo que sabemos es bastante distinto. Digo, en cada país es distinto. De repente vemos pues en las consolas o en PC juegos de India, China, Corea, pero pues México siempre es muy especial y pues digo, con Mulaka lo dejaron bastante claro, ¿no? De que pues significa mucho la cultura, significa mucho como exponer eso, porque pues a final de cuentas digo, de repente puede ser un problema como tratar de mostrar culturas a otras culturas, pero lo que hicieron estuvo increíble, en serio. Y es como siempre empezamos nuestras charlas, nuestros podcasts, como para ir soltando un poquito, es preguntándonos qué estamos jugando. ¿Tú Súper has bien. estado jugando algo? ¿Qué has estado jugando? Me gustaría tener más tiempo para jugar, ¿no? La gente Sí, siempre sí, piensa me que imagino. por desarrollar es lo que hacemos todo el día y no, la neta es que siempre se vuelve más complicado encontrar tiempo para jugar. Lo último que jugué, no te creas, sí he estado jugando más o menos seguido y más ahora en tiempo de pandemia.
básicamente toda mi interacción social se transformó en Warzone. Es básicamente lo que estaba haciendo todo el año pasado fue Warzone, y ahorita estrenando un mapa nuevo, nuevo, y echándonos por ahí partidas. Tenemos un grupito que jugamos un par de horas en la noche, ¿no? Ya cuando salimos del trabajo y cuando nos desocupamos y ya tenemos un poquito de tiempo libre. Tengo a medias Control, que también juegazo, ¿no? Y que me gustaría tener más chance de continuar, todo muy al principio, pero Control ahí lo tengo. Tengo Prey también, que quiero empezar, de la gente de Bethesda. ¿Qué más? Básicamente, no, eso y el juego nuevo, ¿no? O sea, realmente, pues el juego, eso sí lo tengo que jugar todos los días, o por lo menos casi todos los días. Y ahí la llevamos, ¿no? Pero yo creo que son los 3 o 4 juegos que tengo ahorita en producción, ¿no? Que tengo ahorita en la consola precargados. Sí, aquí siempre nos preguntamos si un constante para este muchacho es Warzone. Así yo apenas empezó pandemia, porque yo jugaba antes mucho Call of Duty, o sea, cuando estaba en la secundaria era como de vamos a jugar en la noche Call of Duty, ¿no? Y lo que sea. Y yo creo que por ahí del Black Ops 3, después de eso lo dejé de jugar, pero ahora con la pandemia fue como de amigos, los extraño, hay que platicar jugando algo, ¿no? Y ahí empecé de nuevo a jugar Warzone, y ahorita es como de algo de todas las semanas, tal vez no diario, pero todas las semanas una partida. Y sí, también estrenando el mapa nuevo con la explosión y los 1980 y tantos. Sí, bueno, 84. 84, ajá, pues hemos estado ahí ya también probándole. Y aquí tenemos... Yo soy muy manco. Eres fan de Control, de hecho, apenas dijiste, dije, uy, no, ya, chava. Vi la sonrisa dibujarse, sí, man. Sí. No, es que es un chiste local porque, o sea, yo cuando, la neta, me clavo mucho con los juegos, o sea, también... Digo, ya lo voy a mencionar aquí porque siempre me están molestando de que en cada podcast menciono Breath of the Wild, entonces siempre es como de cuando me clavo con un juego, me clavo cañón. Está obsesionado. Y este cuate, o sea, sí le gustó Control, pero dijo, es un buen juego, o sea, es un buen juego, pero yo me clavo mucho, entonces siempre es como de, oye, güey, Control está bien perro. Hay que intentar meterlo donde se puede. Sí. Un día llegué, mi novia no es muy aficionada a los juegos, y un día nada más le dije, oye, mira, encendí Control nomás para enseñarle cómo se mueven los pinches papeles cuando avientas algo. Sí, man. Se clava este cuate. Los papeles. No, está bien, también, pues es parte de esa obsesión es lo que nos define, sí, ¿no? O sea, como gamers, como jugadores. Yo así también cuando... Extrañamente más del lado de Call of Duty, ¿no? Ahorita que mencionabas que lo jugabas desde secundaria, yo también, ¿no? Yo jugaba Call of Duty desde el 4, ¿no? Que era el Modern Warfare original. Sí. Ese fue mi primer Call of Duty en forma, que todavía tenía que jugar medio escondidas porque me veían mis papás y decían, no, ¿qué es eso? Pura sangre y un perro comiéndote, y se veía como te agarraba el cuello, así. Sí. Y de ahí en adelante, ¿no? Y era tanto mi obsesión que yo creo, yo terminé de aprender bien inglés porque jugaba con gente que habla inglés de verdad, ¿no? O sea, claro. No el inglés que te enseñan en la escuela, pero el inglés de la guasa, ¿no? De la raza, de el que no entiendes ni madre y eventualmente vas agarrando la onda y vas conociendo y vas entendiendo. Ese es el inglés de verdad. Y así, ¿no? Yo también me detuve aplicado. Exactamente, yo me detuve en el Modern Warfare 3 y creo que le di como un año de pausa y luego salió el Black Ops 2 y fue donde no manches otra vez, qué chingón, y otra vez lo volví a agarrar y luego se empezaron a ir al espacio y dije, ya estuvo. Sí, precisamente. Regresó Modern Warfare y entonces ahora sí ya lo agarré en forma. Y fuera de los Call of Duty, que digo, ha sido mi juego toda la vida, Dragon Age también para mí fue lo que es para ti Control, ¿no? Dragon Age Inquisition lo jugué hace bien poquito, lo terminé yo creo a principios de este año. Y también, ¿no? O sea, era una saga que no sé por qué no tenía en mente, pero que nomás la toqué y dije, no manches, ¿no? O sea, increíble. Ya preparadísimo para lo que sea que vaya a ser el nuevo, ¿no? Que está trabajando BioWare. Y ya listo para echarme todos los DLCs que no jugué del Inquisition para estar preparado, ¿no? El día que salga. Y también, ¿no? Y así también de repente le jalaba gente que no, venga, cáguele, mira, ve cómo funcionan las mecánicas del equipo, ¿no? Completo y cómo puedes cambiar de uno a otro y luego hay un modo así como más pausado, ¿no? Como si fuera isométrico y puedes ir dando órdenes, o sea, táctica, obsesión mal, ¿no? Pero obsesión que nos define como gamers. Sí, siento que es parte de como llegar con tu amigo y molestarlo hasta que juega o por lo menos que lo veas y oye, checa esto, te lo recomiendo. Sí, y pues es un poquito lo que queremos hacer también aquí platicando.
Y ahorita que estábamos mencionando justo la pandemia, una de las intrigas que nosotros queríamos platicar era eso, de que cómo Lienzo vivió pues el 2020, ¿no? Y lo que sigue todavía hasta la fecha, cómo se adaptaron a esta sana distancia, ¿no? Pues a la fuerza, ¿no? No nos quedó de otra. Claro. Es bien interesante, es muy interesante, y no nomás con nosotros, digo, en general toda la industria, y no nomás de juegos, la industria en general. Pasar del trabajo a lo mejor y más formal de oficina, como estamos acostumbrados, por lo menos nosotros, al trabajo remoto. Por un lado era parte de un sueño, que era algo que siempre habíamos querido intentar indagar un poquito más y tener un poquito más de libertad de trabajar como no necesariamente a distancia, pero en nuestros tiempos, en nuestras formas. Entonces el hecho de que llegara la pandemia y lo forzara, pues bueno, fue en parte ese pequeño positivo, pero con el gran negativo de que básicamente todos los sistemas de comunicación que tienes pues, se rompen, ¿no? Y entonces tienes que empezar a trabajar para ver cómo volver a conectarlos, y yo creo que es un reto que hasta la fecha todavía no terminamos de sortear del todo, ¿no? O sea, hay pocas cosas que pueden sustituir el poder oír a tu compañero hablar a un lado de ti, ¿no? Y poder brincar una conversación impromptu y tener lo que le conocen como conversaciones del water fountain, ¿no? Las conversaciones en donde estás tomando agua o en la cocineta o en donde sea, que pocas cosas lo sustituyen, ¿no? Y eso hay que irle encontrando la forma de volver a retomarlo, hay que encontrar formas nuevas para que no cambie la dinámica del equipo, para mantener a todo el equipo unido, ¿no? Momentos que dedicas específicamente a lo social, y ahí es de donde entran los juegos. A lo mejor jugábamos Rocket League, ¿no? Todos como una excusa nada más para estar conviviendo, hacer juntas nada más para ver cómo estamos, ese tipo de cosas, que fue el reto y sigue siendo el reto mayor, ¿no? Comunicación. En cuanto a ya algo un poquito más elevado, más profesional, la forma en la que nosotros lo hemos analizado es la siguiente, ¿no? O sea, creemos que ya de aquí para adelante cambió mucho el paradigma en cuanto a cómo evaluamos o cómo le damos un valor al trabajo de cada quien, ¿no? O sea, cómo evaluamos a cada uno de nuestros trabajadores, donde previo a la pandemia la métrica era tiempo, ¿no? Y como en una empresa maquilera común y corriente, tú llegas en la mañana y pones tu huellita y te marcan tu entrada, y ojalá que 8 horas y media o 9 horas y media después pones tu huellita y ya saliste, ¿no? Y la métrica es eso, es el tiempo que duraste sentado frente a tu computadora. Y descubrimos que la realidad, digo, obviamente eso dejó de existir porque la pandemia, y descubrimos que hay una serie de métricas mucho mejores para evaluar a tu equipo y a tus trabajadores, que no tienen nada que ver con el tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es un pésimo estándar para evaluar el trabajo de alguien, ¿no? Todo este tipo de métrica debería ser totalmente basada en cuanto a resultados, ¿no? Y a lo que está logrando tu trabajador en el tiempo que sea, ¿no? O sea, independientemente del tiempo que sea, puede tardar más, puede tardar menos. Hay gente que trabaja mejor de noche, hay gente que trabaja mejor en la madrugada. Ya tomando todo eso en cuenta y evolucionándolo a algo que funcionara en la pandemia, lo aprendimos y lo empezamos a manejar, ¿no? Y ese yo creo que es la principal enseñanza que nos deja el COVID. Y fuera de eso, pues bueno, saber sortear la comunicación, ¿no? Comunicación sigue siendo súper clave. Sí. Y obviamente también la apertura que hay, nosotros como lo vemos tenemos esta idea como de fronteras, ¿no? Fronteras políticas o de básicamente fronteras políticas que existen en todos lados y que definen mucho de la manera en la que trabajamos. Pero en el mundo digital no existen fronteras, ¿no? Y entonces se nos abrió de repente el panorama a darnos cuenta que podemos trabajar con quien sea, ¿no? Y que quien sea puede trabajar con nosotros. Y entonces empezamos a hacer colaboraciones muy interesantes, en donde hoy en día, por ejemplo, tenemos a nuestro director de audio que está en Ecuador y que trabaja desde Quito. Yo colaboré en lo personal con un escritor en Los Ángeles, ¿no? Trabajando en Estados Unidos. Hemos tenido gente que ha entrado y salido de diferentes lugares de Europa y Latinoamérica, donde antes quizá hubiéramos enfocado todas esas búsquedas para perfiles a lo local, ¿no? Y a lo mejor lo hubiéramos buscado en Chihuahua o en México, y hoy en día ya no creemos que sea necesario, ¿no? Y para llegar a ese realization, ¿no? Para llegar a ese punto, la pandemia nos ayudó mucho, ¿no? Nos ayudó a ver que hay una serie de oportunidades que se nos abren, yendo hacia afuera, ¿no? De lo que teníamos contemplado, que buscando nada más en lo local, ¿no? O en lo regional. Sí, pues la verdad, creo que lo están manejando como de la mejor manera, o sea, ampliar sus fronteras, ¿no? Al final del día. Y justo esa era una de las preguntas que yo tenía aquí escritas, de que cómo
ha cambiado el lienzo de Mulaka para acá, ¿no? Para Aztec. Y es como, pues por lo menos a mí me da gusto escuchar que se están ampliando de todos lados, ¿no? O sea, que no están solo limitados a su zona, sino que esta pandemia y todos estos movimientos les están permitiendo alcanzar talento en otros lugares, ¿no? Y pues obviamente mejorando. No, y qué sorprendente, ¿no? Porque, digo, hemos visto tantos retrasos en desarrollos a través de esta pandemia. Ahorita, 2021, va a ser el año de los retrasos, ¿no? Y pues ustedes llegan y pues muestran algo así tan cañón. Y pues nosotros sí nos quedamos así como, órale. O sea, le han encontrado la vuelta y han modernizado bastante como esos procesos. Y como dices, o sea, tan solo darse cuenta de qué es lo que no está funcionando es como el primer paso para realmente avanzar y cambiarlo, ¿no? O sea, tratar de mejorarlo como tal. Identificar el problema, ¿no? Siempre es el primer paso. Exacto, sí. Y digo, bueno, yéndonos un poquito hacia, digo, siempre está como estas cuestiones como temporales, por decirlo así. Ahorita estuvo la cuestión de la pandemia, tuvimos este problema de que no podíamos salir, no nos pudimos comunicar personalmente, pero pues siempre también México, digo, es lo vamos como país, ¿no? Nosotros siempre como estandarte en todos los sentidos, es como de, México pues es lo más chingón, pero al mismo tiempo tiene sus limitantes, ¿no? Entonces, o sea, tiene, por ejemplo, en la cuestión del desarrollo de videojuegos, tienen estos problemas de que está algo verde, ¿no? Está en pañales, podríamos decir, porque vemos de repente desarrolladores ahorita que sacaron Neon City Riders, que sacaron, pues ustedes, Mulaka, que sacaron, creo que Pato Box también. O sea, desarrolladores que pues realmente se han rifado y que sí dices, oye, son juegos muy chingones, juegos, o sea, obviamente indies a final de cuentas, pero que no son tan indies, ¿sabes? O sea, si pones esa misma cantidad de esfuerzo de huevos, como decimos aquí, para hacer un Pato Box, para hacer un Neon City Riders, para hacer un Aztec, realmente tienes todas las ganas para sacar un juego mucho más potente. Y más o menos por ahí quisiera preguntarte, en cuanto a desarrolladores mexicanos y en cuanto a las limitantes que tiene nuestro país, ¿cuáles son como los mayores obstáculos que ustedes se han topado? Esa es una muy muy buena pregunta y es una pregunta muy compleja, ¿no? Las limitantes y la evolución que hemos tenido como industria en México, digo, una industria que también ha tenido muchas facetas, ¿no? Digo, recordemos que México ya estaba metido en el desarrollo de videojuegos incluso desde los 90s y ya ha tenido sus altas y sus bajas y pasamos por una época dorada a finales de los 90s y luego desaparecimos del mapa a principios de los 2000s y luego empezaron a llegar todos los juegos del Chavo y todos los juegos de lucha libre y todo lo que empezó a hacer Slang en su momento en Guadalajara y luego de repente tuvimos otro valle que el único pico que fue Kerbal, ¿no? Básicamente por ahí a principios de la década pasada con Squad. Y luego ya empezamos lo que por lo menos yo de manera muy egoísta a lo mejor empecé a denominar como el renacimiento, ¿no? El renacimiento de los juegos en México, que es en donde ya entran todos estos que estás mencionando. Por lo menos los inicios de todos estos, ¿no? Digo, Lienzo se fundó en el 2012, la gente obviamente que venía saliendo y que todavía está por ahí de Chivalba, de Slang, demás, todavía son estudios que empezaron a formarse a principios de la década pasada. Y empezaron a salir todos esos proyectos, o empezaron a gestarse todos estos proyectos que mencionan, ¿no? Y les mandamos un saludo enorme a la gente de Bromio, a la gente de Mecha Studios, a la gente de Sichel que están trabajando también, a la gente en Guadalajara One Simple Game, a la gente de Chivalba, a la gente de Navegante, que tienen un juegazo en sus manos con Greek, ¿no? Con Greek, que tiene ya de publisher Team 17. O sea, una serie de proyectos que por eso denominamos como renacimiento, ¿no? O sea, creemos que estamos en esa, exactamente, o sea, son juegos muy chingones de equipos muy chingones que le han sabido meter y que han sabido agarrarle la onda a todo esto. El principal problema que yo le veía previo a esta última ola, ¿no? De juegos que empiezan a salir y que todavía está creo yo, en crecimiento, ¿no? Todavía está la pendiente ascendente. El problema que existía antes es que nos veíamos como competencia, ¿no? O sea, nos veíamos todos como si fuéramos
entre tiburones nos queríamos agarrar y nos queríamos comer y ojalá que al otro vato le vaya mal para que yo pueda resaltar, ¿no? Y la realidad de las cosas es que era lo más alejado de la verdad, ¿no? O sea, quitar esa mentalidad de cangrejo y quitar esa mentalidad de hostilidad y de agresividad nos ayudó a empezar a formar una comunidad de desarrollo, ¿no? Que por más que, como dices, ¿no? Está en pañales, yo ya la clasifico un pasito adelante, ¿no? Ya está en su infancia, ya no estamos tan en pañales, pero sí seguimos estando aprendiendo a caminar. Y ese primer paso que nos ayudó a aprender a caminar fue la creación de esta comunidad, ¿no? Donde ya tanto nosotros, Lienzo, como los Bromios, como los Mecha Studios, como todos estos estudios que mencionaba, ya estamos comunicados, ¿no? Ya estamos en contacto, ya tenemos nuestros grupos, ya tenemos nuestras pláticas comunes en donde obviamente se hace una amistad y se hace relaciones interpersonales, pero se hace un intercambio de contactos, se hace un intercambio de conocimientos, se comparte experiencia, ya no nos queremos quedar con la oportunidad y nada más abrazarla a nosotros y ya se la pelaron todos. O sea, la idea es, y siempre ha sido, por lo menos estos últimos 5 o 6 años, compartir todo eso, ¿no? Y si yo tengo el contacto de la gente de Microsoft, por decirte algo, pues oye, ¿sabes qué? Vato, tu juego está muy chingón y puede que tenga un buen espacio aquí y es un producto perfecto para el tipo de programa que están manejando. Jálate, ¿no? Y nosotros te contactamos, o con la gente de Nintendo, con la gente de Sony. Son mentalidades que parecen como muy... O sea, como muy obvias, ¿no? En este punto, pero que en su momento no lo eran tanto y que una vez que hubo ese cambio empezó a crecer poquito a poquito. Sigue haciendo mucha falta que haya más, ¿no? O sea, somos quizá una decena, una docena, por ahí de 20, a lo mejor estudios que están haciendo proyectos un poquito más formales, proyectos que han encontrado una forma y que ya tienen un poquito más de experiencia o que tienen un poquito más de calidad. Y siguen habiendo otros ciento y garra que están todavía en la pelea y siguen queriendo agarrarle la onda y siguen encontrando la forma de intentar llegar. Pero pues eso es lo primero, ¿no? O sea, que haya más y que conforme más haya, pues un poquito más se vaya subiendo la calidad nacional. Sigue siendo una falta enorme que haya un reconocimiento, o sea, en términos de gobierno, en términos de organización privadas, en términos de que los jugadores clave, ¿no? Los inversionistas potenciales que hay en el país, que son muchos, empiezan a voltear a videojuegos y ver oportunidades, ¿no? Que es algo que hace tan pronto como hace 5 años no se veía, ¿no? Y que el día de hoy a lo mejor ya un poquito más con toda la onda de esports y con toda la onda de PvP y todo esto se empieza a creer más porque ya vi en TV Azteca que tienen la liga o de League of Legends o de Rainbow Six o de lo que sea, que no nos hubiéramos imaginado hace 5 años, ¿no? O de Smash, exacto, o sea, todo con Leo, exactamente, y ya cuando la gente se lo empieza a creer, empiezan a crecer las oportunidades, pero ahorita todavía dependemos absolutamente de nosotros mismos, ¿no? Y tiene que ser un proyecto autosuficiente y tiene que ser un estudio autosuficiente y eso toma tiempo, o sea, la única manera es dedicarle el tiempo y dedicarle los errores y es en donde estamos, ¿no? Yo creo que estamos en el trago amargo, no todos estamos pasando globalmente o nacionalmente por el trago amargo y ya una vez que terminemos de pasarlo, ojalá que terminemos con una buena cantidad de estudios, con todos haciendo un producto o una serie de productos de calidad que vayan dándole realce, ¿no? O sea, nuestro objetivo es ser el Polonia de Latinoamérica, ¿no? O sea, y eventualmente, ¿por qué no pensar en un equivalente a Witcher o en un equivalente a CD Projekt en cuanto a estudios? Que venga de México, ¿no? Y que nos ayude a empujarlo. Pero, pues bueno, ese es un plan a 10 años, ¿no? O sea, es algo que va poquito a poquito. Pero, pues, ahí vamos avanzando porque, pues, como ustedes dicen, o sea, se fundaron, ¿en qué me dijiste? ¿2012? Sí es. Pues imagínate, o sea, ya va a ser 2022, ya van a ser 10 años, se pasa volando, ¿no? Ni me digas, porque ya... porque se siente. La vejez, ándale encima. No, nosotros igual, ¿eh? De hecho, algo que dices se me hace es importantísimo, es justo como esta mentalidad, y no tanto entre desarrolladores, sino como entre artistas, que es lo que nosotros podemos hablar un poquito sobre la mentalidad de cangrejo, ¿no? Es que yo tengo que salir y pues la verdad... Yo primero, y pues ahora sí que los demás los veo con ojos de enemigo, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, algo que por lo menos nosotros de fuera, como pues compradores de juegos, por así decirnos, hemos visto con indies de Estados Unidos o de otros lados, pues es mucha colaboración, ¿no? Con sus IPs. Principalmente que vemos a un Shovel Knight en todos los juegos que te puedas imaginar, sean indies o a Yooka-Laylee. O los de Minecraft y Terraria. Ajá, o sea, como que siempre hay esa como colaboración de todos somos indies, estamos viendo cómo nos movemos,
pero nos echamos la mano, ¿no? Incluso ya desarrolladores queriendo hacer sus Smash con personajes indies y cosas por el estilo. Entonces ahorita que mencionas que pues ya ustedes están hablando con todos estos estudios y pues apoyándose para salir adelante, y tan solo, por lo menos yo cuando vi este último Indie World, fue como de, no solo nosotros, sino vi algunas reacciones de otros canales de youtubers en Estados Unidos que ya los ubican, ¿no? O sea, que dicen, son Lienzo, son los que hicieron Mulaka hace unos años, ¿no? Y es algo que hemos visto con Jack Club o con otros juegos que así van creciendo y así se van destacando, ¿no? Como ese estudio de ese personaje y que poco a poco va creciendo. Sí. Entonces, pues nosotros obviamente les deseamos a ustedes mucho de eso, como dices, a todos sus estudios. Y pues yo por ahí quiero preguntar, así como mencionas a los inversionistas de otros lados, mexicanos, y por ejemplo, desarrolladores que ahora sí que sí están en pañales aquí en Querétaro o en otros lugares, como qué les puedes tú decir, ya que o sea, podrás decir que pues llevan 2 juegos, ¿no? Pero pues ya llevan casi la década, como dice Chava. ¿Qué les puedes decir como para poder dar ese salto, ¿no? Esa, como quererse Como mostrar al avanzar mundo. desde su trinchera, ¿no? Ajá, salirse, exacto. Como que por dónde, como que quieren hallar ese camino y pues nada más andan en eso todavía. Pues mira, son 2 cosas, creo yo. Por lo menos 2 cosas importantes, ¿no? O sea, porque obviamente el trabajo y la dedicación y todo eso, pues ya viene de facto, ¿no? O sea, y eso aplica para cualquier tipo de trabajo, en cualquier rama. En cuanto a videojuegos y en cuanto a estudios en específico, yo creo que lo primero es el dedicarle los errores, ¿no? O sea, a veces de verdad no le damos la importancia al equivocarse y para eventualmente tener éxito vas a tener que equivocarte 1000 veces, ¿no? Por ahí no me acuerdo en dónde leí alguna estadística que decía algo así como que de todos los estudios del mundo, ¿no? De todos los estudios independientes, por lo menos, el promedio es que tu primer juego exitoso sea tu 7º juego, ¿no? Y mucha gente no quiere dedicarle los otros 6 juegos, no quiere tener triunfo instantáneo y eso realmente no va a pasar, ¿no? O sea, a menos de que seas una super excepción a la regla, la realidad es que todos los demás te va a tomar un camino muy doloroso de por medio llegar hasta el punto en donde, finalmente hablan de mí en Sudáfrica, ¿no? O sea, el camino es doloroso y mucha gente no habla de eso, ¿no? O sea, cuando incluso nosotros mismos, ¿no? Cuando nos preguntan de nuestro camino y de los relativos éxitos que han sido nuestros últimos juegos, realmente es raro que hablemos. Y ahorita me llama la atención, ¿no? Que decías que un estudio con 2 juegos. Realmente Lienzo tiene un sinfín de títulos que nadie conoce, ¿no? Y que gracias a Dios, ¿no? Que nadie conoce porque son desastrosos, ¿no? Y Lienzo empezó trabajando con juegos para clientes, ¿no? Y a lo mejor eso no tendrá la gente por qué conocer, los juegos para museos, juegos para restaurantes, cosas así. Eventualmente entramos a móviles y tenemos clones de Flappy Bird y clones de 1000 cosas, ¿no? Que en su momento nos ayudaron a dar esos primeros pasitos para... ¿no? Exactamente, sí. Para tener una base que nos ayudó a construir hacia adelante, ¿no? Y todos esos fueron fracasos, o sea, si los ves ya muy fríamente en la hoja de papel fría y ves lo que costó hacerlos y lo que nos regresó, absolutamente todos fueron fracasos, ¿no? Y obviamente fueron épocas en las que tanto nosotros como muy probablemente mucha gente que está todavía en ese camino va a querer rendirse, ¿no? Y va a querer decir, ¿sabes qué? Planeta... ¿qué estoy haciendo, no? Ya le dediqué, ¿qué te dije? 2012, ya le dediqué al menos 4 años o al menos 5 años de mi vida a algo que claramente está todavía pegando con la pared y que no llega a ningún lado. Para nosotros fue así, ¿no? O sea, Mulaka salió en el 2018 y fue nuestro primer juego que más o menos sonó, ¿no? Y ni siquiera es un juego perfecto, ¿no? Es un juego que tiene una serie de deficiencias que nosotros somos muy conscientes que las tiene, pero ya estaba una nadita después en la línea de ser aceptable, no ser aceptable. Y fueron 2018, fueron 6 años, ¿no? 6 años de trabajo y 6 años de dolor. Esos 6 años son muy importantes, ¿no? O sea, esa X cantidad de tiempo que van a durar en el hoyo, tienen que durarla para que todo lo que necesitan saber lo sepan y puedan hacer un proyecto que tenga valor, ahora sí, real, ¿no? Eso era como el punto 1, ¿no? El punto 1 era estar dispuesto a hacer esos errores y aprender de ellos. La segunda es, y creo yo que tiene mucho que ver con a lo mejor una mentalidad rara que tenemos como mexicanos, que no sé si venga del hecho que estemos enseguida de Estados Unidos o que venga de algún lado así como muy profundo de nuestro ser, que es el
el miedo a exponerse, ¿no? O sea, creemos que hay como un factor de un sentido de inferioridad muy generalizado, en donde... ¿no? Y ni siquiera tanto malinchismo, porque no necesariamente es algo que nos hagamos o que pensemos de nosotros mismos. Es más como un miedo al exponerse, donde cuando empezamos, por ejemplo, con Hunters, con nuestro juego previo a Mulaka, nos preguntaban, bueno, ¿y es que cómo llegaron a las consolas, ¿no? O sea, ¿cómo lograron poner un juego en Xbox, en Play? Y increíblemente, ¿no? O sea, y eso llegó para sorpresa de nosotros también, fue tan fácil como mandar un correo, ¿no? Y literalmente fue, oiga, señor Microsoft, tengo este juego y pues nos gustaría ponerlo en consolas. Y a las 2 semanas teníamos DevKits. O sea, muchas veces el freno que nos ponemos viene de nosotros mismos, ¿no? Y viene del... No, pues es que mi producto es chiquito y está feíto y la neta, no tiene caso, ¿no? Que voy a andar hablando con inversionistas o con publishers o con Microsoft o con quien sea, ¿no? Y la realidad es que no es cierto, ¿no? O sea, ese freno, esa mentalidad hay que quitársela, ¿no? Ese complejo de inferioridad hay que quitárselo y atreverse, ¿no? Porque o sea, está súper cliché, pero el 100% de los tiros que no toman, ¿no? Esa es la frase. Los vas a fallar, ¿no? Y en este caso era muy cierto, ¿no? O sea, y lo peor que puedes, en donde puedes caer, lo peor que te puede pasar es que estés en donde mismo, ¿no? O sea, no te moviste porque de todo mundo tenías los DevKits, o de todo mundo tenías la oportunidad, o de todo mundo tenías el publisher, o de todo mundo tenías lo que sea. Quitándose esa mentalidad y atreviéndose a hacer los errores es la única manera en la que creemos que vas a crecer, ¿no? Y que vas a crecer con la mentalidad correcta para seguir adelante. Esos son los 2 consejos que yo creo yo les daría, ¿no? Por lo menos son los consejos que hemos dado a lo largo de estos últimos 2-3 años, y que creemos que nos ayudaron a nosotros, ¿no? Y que esperemos que les ayuden a los estudios que están ahorita empezando. En todos los ámbitos llegas y te topas con paredes y pues es como de ¿para dónde salgo, no? O sea, ¿para dónde le doy? ¿Para dónde jalo? Y como dices, a final de cuentas muchas veces es animarte, ¿no? O sea, aventarte, dar un salto de fe y echarle ganas, así. O sea, así como te dicen tus papás cuando te avientan a la universidad, échale ganas. Así, igualito, échale ganas, digo, por algo, ¿no? Sí, parece trillado, pero, o sea, realmente sí es, ¿no? O sea, sí, de algún lado venía. Sí, porque es muy fácil decir, mándales un correo, pero no lo hacen, ¿no? O sea, no se motivan a exponerse, ¿no? Exacto. A como equivocarse en público, ¿no? Por así decirlo, como que nos da mucho miedo esa parte. Pero como dices, o sea, si no lo haces, pues nunca vas a saber. Sí, al final de cuentas te quedas en un 0, ¿no? De 0 pasas a 0. Exacto. Pues sí, la neta. Hacia la cuestión de ¿cómo decirlo? La evolución, digo, porque ya me platicaste un poquito acerca de la cuestión de los desarrolladores y cómo pues ha evolucionado a través del tiempo, ¿no? Pero también quisiera preguntarte cuál es tu sentir a final de cuentas y cómo se sienten ahí en lienzo acerca de el crecimiento que ha habido a través del tiempo en estos últimos años, porque digo, yo lo he notado. Quisiera que tú me dijeras de la audiencia mexicana específicamente, de compradores, de medios, porque también, o sea, nosotros de repente dijimos, oye, es pandemia, queremos hacer algo, vamos a hacer una especie de podcast, vamos a platicar, aunque no nos vea nadie, vamos a platicar, funcionó, digo, después ya funcionó como terapia, ¿no? Pero también es como oye, vamos a animarnos a hacer algo, ¿no? Y siento que más gente en los últimos años se ha animado y con ello también, digo, nosotros hablamos de juegos, ¿no? Y pues al final de cuentas queremos llegarle a una audiencia que pues le gustan los juegos y siento que sí se ha avanzado bastante en México en términos de eso, porque pues nosotros, digo, antes éramos unos bichos raritos, ¿no? O sea, éramos como de, oye, ¿qué juegas? No, pues yo juego Sonic, oye, que el Genesis, oye, que... Y de repente llegabas a la secundaria y decías, oye, ¿qué haces en tus tiempos libres? No, pues yo me voy con mis amigos. Le digo, no, pues yo me encierro a jugar Need for Speed. O sea, no sé qué hacen ustedes, ¿no? Y digo, también esto tiene mucha influencia de las maquinitas, de los arcades, del King of Fighters, del GTA con trucos y todo el onda, ¿no? Pero pues quisiera que me contaras tú cuál es como esa perspectiva de ustedes. ¿Cómo ha evolucionado la audiencia? También está interesante, ¿no? Porque siempre hemos tenido... México ha sido un país bien interesante en cuanto a
en general entretenimiento digital, pero específicamente videojuegos, porque siempre ha sido un mercado súper activo, ¿no? O sea, parece que no, pero incluso como dices, ¿no? En secundaria, por ahí echabas la mirada y encontrabas a dos que tres que reta de Kino, y sabían perfectamente a qué te referías, ¿no? O sea, México desde hace ya varios años tiene, si no me equivoco, y creo que ya probablemente se haya movido, éramos el 12º lugar en cuanto a consumo de videojuegos, ¿no? O sea, es un país que consume muchísimos videojuegos, y siempre nos estamos peleando con Brasil en Latinoamérica, ¿no? Para ser el mayor consumidor de videojuegos de la región. Porque obviamente pues, Estados Unidos es como su propio mundo, ¿no? O sea, su liga, ¿no? Otra liga, sí, man. En Latinoamérica por lo menos siempre hemos sido de los que más consumen, ¿no? Y por lo menos a principios de la década pasada o durante la década pasada, eso nunca se terminó de traducir a primero juegos independientes y segundo a juegos independientes mexicanos, ¿no? Que era todavía así como otro subsegmento. El problema creemos nosotros, ¿no? O la realidad más bien, porque no es per se un problema, ¿no? Es una situación que creemos nosotros que existe en México, es que en México, digo, el ingreso per cápita nos sigue dando en la madre en cuanto a qué tantos juegos tengo acceso, ¿no? Y a lo mejor sí tengo acceso a una librería, y de esa librería la verdad es que yo voy a jugar, nada más me alcanza para jugar 1, 2 o 3 cosas al año, ¿no? Y si nada más tengo esas elecciones, o si nada más tengo el dinero para comprarme esos 3 juegos, pues voy a agarrarme mi Call of Duty, mi FIFA, y por ahí algún tercero que toque, ¿no? Que me haya llamado la atención, y no digo que sea un problema, digo, es un problema económico si ya lo pasamos al macro, pero en cuanto a videojuegos, pues no, es simplemente una realidad con la que lidias, ¿no? Y donde no tienes mucha injerencia ni mucha herramienta para realmente competir. Conforme han pasado los años ha cambiado un poquito, se ha tenido un poquito más de fe, y obviamente ha habido un resurgimiento de los juegos independientes a raíz de que los motores de juegos se hicieron muchísimo más fáciles de agarrar y de integrar y de conocer y de aprender, claro. Específicamente Unity y Unreal. Y a partir de que esto pasa y empieza a haber un boom de juegos independientes desde los Super Meat Boys, ¿no? En la época del Xbox Live Arcade, hasta la fecha, pues ha habido un cambio muy radical en la mentalidad a lo mejor de los jugadores, ¿no? Y como con todo, fue una mentalidad que cambió primero en Estados Unidos y luego 5 o 6 años después empezó a replicarse en México, ¿no? Y ahorita estamos en ese punto, ¿no? Ahorita estamos en ese punto donde la gente ya se empieza a acercar un poquito más a lo independiente, a lo mejor como una droga getaway, ¿no? Agarra Rocket League y es como, este mundo independiente es interesante, ¿no? Sí, claro. O agarran Hellblade, ¿no? Que digo, ya ahorita pues los compró Microsoft, pero en su momento todavía Senua solía ser independiente, ¿no? Un independiente muy AAA, pero independiente a fin de cuentas. Cuphead, obviamente, que es un juegazo también y que sigue estando dentro de ese mismo gremio. Limbo, Inside, Tacoma, todos estos juegos que... Hollow Knight, exacto, que son juegazos, ¿no? Y que empiezan a decirle a la gente, oye, mira, ¿no? O sea, voltear para acá tiene su interés y tiene sus gemitas. Y entonces esa es la gente que nos empezamos a agarrar nosotros, ¿no? Y en estos últimos años hemos visto ese crecimiento, no hemos visto ese interés. En México ha sido lento, pero ha mejorado, ¿no? O sea, increíblemente del principio, por ejemplo, de Mulaka, ¿no? Que son obviamente las métricas que más fácilmente puedo yo analizar. Del principio de Mulaka al presente de Mulaka, si analizamos como esa curva de interés mexicano, ¿no? Por verlo de alguna manera, vemos un cambio bien interesante, ¿no? Donde en un principio realmente México nunca figuró como un mercado tan fuerte para nosotros, por más que éramos el estudio mexicano, con el juego mexicano, con el capital mexicano, que todo es México y todo celebración, pero México era nuestro 8º mercado, ¿no? O sea, era Estados Unidos, era Canadá, era el Reino Unido, era España, era Argentina, no, perdón, Alemania, Italia, Francia, y luego ya venía América con México. Y era algo que era bien extraño para nosotros, ¿no? Porque nosotros hubiéramos asumido con la cantidad de movimiento y con la cantidad de entrevistas y con la cantidad de interés que iba a estar mucho más arriba. Y conforme fue pasando el tiempo, entonces ahora sí ya como que despertó, ¿no? Se estaba dormido México y empezó a despertar y ya fue creciendo y fue agarrando más lugares, ¿no? Y ahorita es probablemente creo que nuestro segundo mercado. Qué bueno. Entonces... Y muy padre, pero fue como el shock inicial de, pues, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo pasa? Y luego ya, exacto, pero
todo esto vino porque fue justamente en el nacimiento de esta nueva idea de, los indies sí valen la pena, ¿no? O sea, los indies tienen ese algo que igual y vale la pena verlos. Pero creemos que hay un camino por delante. O sea, todavía, si tú en la calle vas y preguntas, la vasta mayoría de la gente que sea gamer muy probablemente no va a conocer los productos mexicanos o a tener un interés muy real todavía por ellos, ¿no? Sí. Y conforme vaya el tiempo, esperamos que eso vaya cambiando un poquito, y la única manera que cambie, pues depende de nosotros, ¿no? Depende de que hagamos calidades, en general, digo, la industria mexicana, que haga juegos de calidad que valga la pena que la gente se voltee ese interés, ¿no? O sea, podemos seguir haciendo Flappy Birds toda la vida y nunca vamos a llamar la atención, pero si empezamos a sacar juegos interesantes, como esperemos que sea Aztec, como seguramente lo van a hacer la gente de Mecha Studios con lo que están trabajando ahora, la gente de Navegante con lo que están trabajando ahora, la unión de Halberd y Sichel ahí con ustedes en Querétaro, ¿no? Con lo que están trabajando ahora, la gente de Guadalajara que ya tienen su centro de la ciudad creativa digital en Guadalajara, que básicamente se enfoca a videojuegos. Esperamos que esos proyectos sean y tengan suficiente como para que la gente diga, Simón, no, pues la industria aquí está chida, ¿no? Sí, o sea, jala, ¿no? Sí. No lo voy a contar, pero está chida. O sea, con eso ya fue el paso para que la siguiente generación ahora sí empiece a comprarlos, ¿no? Y por eso es lo que te digo, ¿no? Es un plan a 10 años, pero pues van los pequeños pasitos para eventualmente llegar a ese punto, ¿no? Y ojalá que se llegue. Sí, como dices, digo, en la calle vas y pues dices un Kino y dices, órale, sin Rugal. Pero, porque con pues... Yori Loco. Sí, ándale, con Yori Loco, con Leona. Ahorita andamos bien emocionados por el 15 que va a ser. ya estamos listos, de Todos hecho. muy listos. Pero sí, pues es como dices, o sea, al final de cuentas es una barrera bien, digo, tan palpable como el ingreso, ¿no? O sea, como decir, pues no me alcanza, brother, o sea, me alcanza para gastarme el cambio de las tortillas en una maquinita, pero pues no me alcanza para comprarme un arcade, ¿no? O una consola, o un Neo Geo, ¿sabes? Claro. De hecho, justo esa era una de las preguntas que yo iba a hacer, lo de el impacto en Mulaka en México, o sea, como cuál haya sido su alcance. Entonces, eso ya lo cubrió en esa última respuesta. Y, oye, nada más, tú coméntanos si te tienes que ocupar, ¿eh? Porque nosotros estamos aquí bien a gusto y uno que no tiene un juego que desarrollar, pues bien tranquilo, ¿no? Pero yo creo que yo te tengo como otra media hora más o menos libre. Perfecto, entonces tú nos dices, pero porque aquí nosotros tenemos preguntas para echar para darnos todo el día. Sí. y bueno, yo quería ya con esto profundizar un poquito más ahora sí en Aztec, ¿no? Obviamente sin spoilers, porque somos bien metiches, entonces vamos a intentar moderarnos un poco. Sí, tú dinos cuanto puedas. ¿Cuál fue como, obviamente, la cultura azteca, los mexicas, todo eso, pues es una de las más populares, ¿no? Tanto internacionalmente. Pero ustedes decidieron empezar con la Tarahumara, por así decirlo, con Mulaka. ¿Por qué este nuevo juego va enfocado ahora sí a los aztecas, a los mexicas, a todas esas culturas compartidas, por así decirlo? ¿Por qué entraron ahí ahora? Pues originalmente, como dices, ¿no? Y no fue como un plan a lo mejor a futuro de empezamos con este y lo nos vamos con aquella. Originalmente lo Tarahumara lo agarramos más porque pues era nuestra raíz local, claro, siendo del norte, ¿no? Siendo de Chihuahua y teniendo y conviviendo con ellos comúnmente y siendo una cultura que sabíamos que era muy, muy rica, ¿no? Que tenía una riqueza cultural enorme y que queríamos presumir y que queríamos mostrar. Ya una vez que lo hicimos y que lo concluimos y que tuvimos todos los aprendizajes que obviamente uno tiene, que son muy específicos, ¿no? En cómo hacer un juego con inspiraciones y con tintes culturales y llevarlo a cabo de la mejor manera y ser respetuosos y ser cuidadosos y demás con el cómo manejarla. Y ver también que teníamos o que habíamos encontrado una línea muy interesante de historias y de contenido que podía hablar de México, pero no necesariamente caer en los clichés, ¿no? Que a veces son muy padres también, pero no queríamos hablar de piñatas y de tequila y de mariachis y del Día de Muertos y de todo lo común, que no tiene nada de malo y sigue siendo cosas que nos encanta presumir y que son muy mexicanas, pero queríamos tocar historias que a lo mejor no eran tan comunes, ¿no? Y esta línea cultural, ¿no? De pueblos originarios nos abría muchas puertas para seguir haciendo eso.
Y luego voy a entrar en un poquito de una paradoja porque pues realmente pueblo mexica y historias nahuas y aztecas en general pues son probablemente lo más popular también que tenemos, ¿no? O sea, también es de las culturas mesoamericanas más conocidas a nivel mundial, pero al mismo tiempo sentíamos y seguimos sintiendo que todas estas historias y todas estas posibilidades y todas estas puertas que nos dejan explorar los pueblos originarios son historias que a lo mejor y no se han hablado tanto como se podría hablar y que no lo han hablado equipos mexicanos, ¿no? O sea, que creemos que es así como era el punto focal, ¿no? Por lo menos no a este nivel de consolas y como productos en masa o para un público en masa. Veíamos que, por ejemplo, Shadows of the Tomb Raider, ¿no? Shadows of the Tomb Raider habla o intenta abordar un poco lo que es la cultura maya. Y creíamos que era necesario que también existiera gente que lo hiciera desde adentro, ¿no? Y después de haber tenido la experiencia con Lotaro Mara en Mulaca, pensamos que la evolución más natural hubiera sido brincar a Mesoamérica, ¿no? Que originalmente el plan original era que fuera Mesoamérica completo. Queríamos agarrar todo como una sola amalgama de cosas y ya conforme fuimos investigando y fuimos rebotando y fuimos viéndolo con antropólogos y expertos, se puede volver un poquito complicado y un poquito insensible el generalizarlo, ¿no? Entonces había que enfocarlo a una sola para poder mantener el nivel de respeto que queríamos y la decisión se terminó haciendo por la cultura azteca como a manera general, ¿no? O sea, los pueblos los relatos del pueblo mexica. De ahí, entonces, ahora sí empezamos otra vez todo el proceso, igual que con Mulaca, ¿no? O sea, toda la investigación, primero en literatura y luego contactarnos con tanta gente quisiera vernos, ¿no? Y fuera posible, y obviamente pues todo esto previo a la pandemia, porque luego la pandemia cambió nuestros planes radicalmente, para poder obtener otra vez la información necesaria para poder construir encima con una diferencia bien particular, ¿no? Que era... a diferencia de Mulaca, que intentaba ser extremadamente auténtico en la manera en la que representaba todos estos mitos y estas leyendas, con Aztec lo que queríamos era tener un poquito más de libertad creativa para poder poner una historia original, ¿no? Poder poner un poquito más del lienzo, un poquito más de nosotros. Y la mejor manera en la que encontramos para hacer eso fue decir, bueno, vamos a imaginarnos un escenario ficticio, ¿no? En donde de la manera más original que se nos ocurrió, que fue como transportarlo al futuro, ¿no? Llevarlo a un territorio desconocido. Podemos seguir usando toda esta base, ¿no? Asumir que toda esta base histórica y cultural sigue en pie, pero transportándola nos permite decir, bueno, agarramos de inspiración todo esto, pero le ponemos todo este saborcito de lienzo que esperamos que le dé un sabor distinto, ¿no? Que lo vuelva un poquito más libre en cuanto a todo lo que podemos narrar y tocar y contar, pero que siga diciendo y siga narrando y siga basándose en toda la investigación que ya se realizó, ¿no? Entonces es como una mezcla, ¿no? En esa balanza Mulaca-Aztec, que está un poquito más balanceado el contenido cultural y la inspiración, pero también el contenido ficticio y original que le podemos meter, ¿no? Y que con Mulaca no podíamos, ¿no? Porque ya estábamos restringidos no había forma de poner nada nuestro, ¿no? Nada en cuanto a contenido histórico y narrativo, nada original. Y en cambio con Aztec es el centro, ¿no? Es el corazón, es el núcleo, esta historia original que nos tocó escribir a Alexa y a mí. Alexa es mi coescritora. Sí. Para ponerle ahora sí que todo el queso a las quesadillas, ¿no? Y toda la salsita que pudiéramos para que se sintiera muy emotivo, pero rodeado de toda esta inspiración cultural muy interesante que nos sobraba, ¿no? Con leyendas aztecas es increíble la cantidad de contenido que tenemos y nos dimos vuelo, ¿no? Con todo lo que pudimos. Esa misma impresión me da a mí de que Mulaca, como dices, está toda la historia y ustedes alrededor nada más como que dijeron, ok, la hacemos en juego, órale va. Pero en Aztec me sorprende porque justo eso es como gran parte de lo que a mí me causaba como duda de cuál era como esa perspectiva, si era... O sea, lo que yo pensaba era que iban a tomar estas como la base histórica, por decirlo así, y como es la base, traducirla. Pero fíjate que ese take que ustedes tomaron de oye, está padre la historia, o sea, está padre las leyendas, están padres todos los relatos que hay,
pero, o sea, nosotros usamos la historia para arropar nuestro juego, ¿sabes? O sea, es como de, órale, o sea, vamos a nosotros a armar el juego, obviamente con todas las bases que ya investigaron, que no me imagino cuántas deben de ser, pero darle nuestro sabor, ¿sabes? Poner en nosotros la sal, la pimienta, los sazonadores y que la carnita sea de histórica, ¿no? Exactamente. Y qué padre, o sea, yo me emocioné ya más por jugarlo. Y me imagino también tiene mucho que ver pues con que cuánta información se nos ha perdido, ¿no? Entre la conquista, entre que se pierde la información, pues también poderle dar esa diversidad en ustedes como estudio, ponerles su estilo, ¿no? Al final de cuentas. Tan solo la pura ilustración donde vemos a la personaje principal. Es increíble. Creo que es contra Tlaloc, me parece que es el diseño. Es como, wow, o sea, eso es algo, ¿no? Eso es algo que ya me llama la atención a mí, por lo menos que tengo ya... Bueno, los dos tenemos mucho interés en todo lo prehispano y de ahí por haber en todo lo mexicano. Después de ahí, ¿cómo tú con Alexa empezaron a crear esta historia? Es como de, ok, está la base histórica, pero ¿cuáles fueron sus influencias también por fuera? Por fuera, ¿no? O sea, como puede ser musical, puede ser literaria, puede ser alguna película. O sea, ¿qué más trae Aztec que viene pues de ti, ¿no? De Guille. Depende mucho del área, ¿no? O sea, del lado narrativo, porque digo, del lado narrativo es muy diferente del lado de gameplay, ¿no? Obviamente de gameplay tenemos a Shadow of the Colossus y tenemos, obviamente, a Zelda, ¿no? Sí que tiene una inspiración gigantesca con Zelda, porque no puede hacer una acción-aventura sin en algo basarte en Zelda. Que obviamente viven del lado más gameplay, ¿no? Pero del lado narrativo, que fue a lo mejor donde yo estaba mucho más metido. Cuanto a inspiraciones de videojuego, digo, juegos como God of War, juegos como The Last of Us son obviamente inspiraciones muy interesantes porque obviamente tienen un enfoque muy fuerte del lado narrativo. Pero realmente la inspiración no vino tanto de juegos, ¿no? En el caso de Alexa y de mí, cuando estábamos escribiendo la historia del juego, lo que queríamos era que fuera, si ya íbamos a tener este escenario que era muy épico, pero muy difícil de empatizar con, porque poca gente podrá empatizar con pelearse con dioses aztecas, ¿no? Realmente no creemos que es un escenario, esperamos que no sea un escenario que nadie haya tenido que sortear en algún punto, sobre todo cuando estos dioses son gigantescos, ¿no? Sí. Sabiendo que probablemente sería difícil lograr empatización, ¿no? De ese lado, lo que decidimos hacer fue crear una historia, ¿no? Como una línea narrativa que fuera muchísimo más personal, ¿no? O sea, algo que nos permitiera empatía con quien sea, ¿no? Y en ese sentido lo que logramos o a lo que llegamos fue explorar como esta relación que tiene nuestra personaje principal, Ashley, con la gente a su alrededor, ¿no? Particularmente con su mamá, ¿no? La relación que hay madre-hija y cómo esta relación evoluciona y cambia y se va de alguna forma transformando alrededor de una situación de crisis. Entonces eso creemos que sí es muchísimo más llegador, ¿no? Para la gente, porque todo mundo tiene una relación con sus padres, ¿no? Y todo el mundo ha pasado por épocas de crisis que no necesariamente tienen que ser dioses aztecas destruyendo la ciudad, pero puede ser lo que sea, ¿no? La pandemia es un ejemplo perfecto de este tipo de escenarios, ¿no? Y en ese sentido la historia de Aztec se enfoca a mucho de esa evolución en cuanto a la relación, en mucho a el combate interno que tienes con tus demonios, ¿no? Que tienes con problemas de salud mental, que tienes con ansiedad, con culpa, con depresión, con ¿cómo se llama? Social crippling, ¿no? El no poder como forjar nuevas o diferentes relaciones. Y todo eso es algo que le ocurre a nuestro personaje, ¿no? Y son pequeños elementos que vamos tocando y que vamos abordando. Todos inspirados o muchos inspirados en diferentes situaciones que nos tocaron vivir tanto a Alexa como a mí, ¿no? En el caso de Alexa, todo lo que es ansiedad, ataques de pánico y demás, es cosas con las que ella se maneja y que ella ha sabido sobrevivir y mover y que ha logrado imprimir dentro del juego. Y en mi caso, yo perdí a mi papá, ¿no? Muy al principio de la pandemia y esa experiencia, ¿no? De culpa y de dolor y demás, era curioso porque, digo, pequeño, a lo mejor spoiler menor,
pero Ashley es un personaje que la relación es con la mamá porque pierde a su papá, ¿no? Y pierde a su papá en un accidente, donde ella se echa la culpa del accidente y por eso tiene toda esta serie de problemas y de demonios internos. Y entonces nos encontramos en una situación bien extraña en donde Guille se está escribiendo una historia acerca de un personaje que básicamente hace un paralelo con su vida, ¿no? Uy, se cayó. ¿Se acordó? Sí, se trabó. No sé si se trabó el mío o se trabó el de él. A ver. De duelo que es normal, pero pasarlo solas, o usar el juego como un catalizador e intentar meter un poquito de todas esas enseñanzas, ¿no? Y un poquito de todo ese sentimiento. Y como decías ahorita, ¿no? Así como el podcast es su terapia, para mí el guión del juego fue mi terapia, ¿no? Y era donde yo podía externar todas esas cosas que estaba viviendo y donde Alexa podía externar todas esas cosas que estaba viviendo. Y así fue como se fue creando, ¿no? Esta historia, que de verdad de todo corazón esperamos que ya un momento de que se termine de transportar a juego no perdamos demasiado, ¿no? Porque con todo, como una película, pues vas teniendo que cortar para que quepa en el producto, ¿no? Pero la esencia que tiene dentro es muy personal, muy, muy, muy emotiva, y creemos que eso es lo que va a jalar a la gente al final, ¿no? A lo mejor y el anzuelo es justamente los dioses aztecas y cómo te peleas con ellos y cómo los llevas al suelo, pero se quedarían no por eso, sino... ¿No? ¿no? Más en un mundo post-pandemia en donde tristemente a todos nos ha tocado de cerca o de lejos, sí. Ya sea perder a alguien o pasar por momentos difíciles o perder tu trabajo o vivir ansiedades, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido esperamos que el juego pueda tocar algunos de esos nervios y que sea interesante para la gente que lo experimente, ¿no? Y que lo vea. No, que yo ya quiero jugarlo. Ya lo vas a comprar día 1, sí, debe ser. No, ya lo iba a comprar día 1, pero, o sea, ya lo voy a ver con otros ojos. Es que también eso, creo que esta plática que estamos teniendo con Guillo, pues es como el otro lado, ¿no? De Aztec, porque pues obviamente, como dices, el primer tráiler pues va muy enfocado a traer a los dioses a sus rodillas, ¿no? Y pues y esa parte visualmente impresionante, pero pues todas estas capas que estás pues platicando con nosotros, pues como dices, ese va a ser el anzuelo para muchas personas como nosotros. Esa es toda la carnita y en serio que fíjate que sí siento que es muy muy importante para juegos así, o sea, como tú dices, que tienen este corte de historia, que tienen hacer como el engagement con la raza, que sea de oye, quédate por la historia, ¿sabes? O sea, el gameplay está chingón, pero ve la historia, está más padre, ¿no? Entonces hay mucho, pues, ¿no? Exactamente, hay mucho para dónde verlo, y está como, no sé, a mí se me hace muy, no sé cómo decirlo, como muy padre, muy, o sea, inspirador, esa es la palabra, inspirador, como el hecho de que tiene mucho, muy personal, ¿sabes? O sea, es como muy personal, es muy de, mira, yo tiendo, aquí pequeño spoiler, no sé si te había contado, tiendo mucho a cuando tengo problemas así de breakdowns o cosas así, me pongo a escribir cosas, ¿no? Así de, escribo historias o lo que sea, entonces es lo mismo, ¿sabes? O sea, como pasar eso a un juego, yo siento que lo vuelve muy auténtico, lo vuelve muy, muy auténtico, lo vuelve como... quieres saber qué es lo que pasa y quieres entender al personaje, quieres hacer ese clic, y siento que yo ya le entré. Okay. Ahorita que lo mencionabas, aprovechando la mini pausita, eso es otra de las cosas que creo que ayuda mucho a definir, sobre todo cuando eres un juego independiente, es bien difícil encontrar como el hilo negro, ¿no? O sea, hay pocas cosas que vas a poder hacer que no se hayan hecho ya 1000 veces de 1000 maneras distintas, probablemente de maneras mejores. Pero el apartado narrativo, sobre todo todavía en juegos, ¿no? Siendo un arte tan nuevo todavía, creo yo, o sea, siempre he creído, al menos eso es lo que siempre hemos dado en nuestras pláticas acerca de como el proceso de creación, es probablemente el lugar en donde juegos independientes se encuentran un poquito más flacos, ¿no? De ese factor único, ¿no? O sea, y ni siquiera independientes. Muchas veces juegos como el ejemplo que siempre nos gusta dar es The Last of Us, ¿no? O sea, si a The Last of Us tú le quitas la narrativa, es un juego de tercera persona shooter con mecánicas de cobertura común y corriente, ¿no? Normal. Y no hace absolutamente nada que no se haya visto exactamente, ¿no? Y en ese sentido, si tú juegas un Gears, probablemente tenga mucho mejores mecánicas de cobertura que The Last of Us. Si juegas
la mitad de los juegos de acción-aventura tercera persona probablemente te entretengan más con un Darksiders, pero si a The Last of Us le vuelves a meter el factor narrativo, entonces se eleva, ¿no? A este nivel en donde yo creo que en general lo tenemos todo, ¿no? Que es un juegazo y obviamente hace cosas del lado gameplay que son muy interesantes también, pero no seríamos nada sin la historia de Joel y sin la historia de Ellie, sin todas estas interacciones de personajes que van por donde mismo, ¿no? O sea, estás viviendo un escenario con el que no empatizas, pero esta pequeña relación, ¿no? De un padre que reencuentra su fatherhood, ¿no? Su padre interno paternal. Y de su sentido paternal, exactamente, y de una hija que reencuentra a su familia, ¿no? En la manera de un padre en Joel y cómo se va evolucionando esa historia y cómo está tremenda, ¿no? O sea, es algo con lo que sí puedes empatizar porque todos esos sentimientos sí los traes dentro, ¿no? Y en ese sentido, sin hacer nada nuevo, sí haces algo nuevo, ¿no? Y creemos que esa es la magia de la narrativa. Y digo, a lo mejor estoy siendo el escritor, pues obviamente eso es lo que va a decir el güey, ¿no? Pero sí hay una magia bien especial del lado historia, del lado narrativa, que puede darle a cualquier juego como ese extra, ¿no? Que a veces es difícil encontrar específicamente con mecánicas, ¿no? Porque de nuevo, no, ya hay Gravity Rushes out there, ¿no? Allá afuera que asemejan mucho a algunas de las mecánicas que tenemos. Ya hay un Shadow of the Colossus que hace excelente su trabajo de Colossus, entonces estas diferenciadores pues hay que buscarlos, ¿no? Como estudio independiente, y coincidió, digo, a lo mejor no por diseño, pero coincidió que fue lo que de alguna forma logramos entre Alexa y yo con la historia para Aztec. Y qué difícil debe de ser realmente como hacer esa comunión, ¿no? Porque, o sea, al mismo tiempo, como es importante, como tú dices, la narrativa, o sea, no hay juegos sin narrativa, ¿no? O sea, hay juegos, no sé, ves un Cuphead y dices, ok, recupera todo eso, órale, va, pero estás como gameplay, ¿no? O sea, es todo gameplay. Pero este tipo de juegos, como tú dices, dan el extra, ¿no? Es como de, órale, o sea, tenemos un gameplay chingón, o sea, se va a jugar bien, se juega como tiene que ser, tienes todos los jefes, tienes toda la cultura, tienes todo esto, pero como tú dices, ese empujoncito que de repente sí llegan a tener esos indies de, oye, es que, o sea, mi diseñador, mi programador son unos chingones, pero de repente el escritor quizá no es tanto, ¿sabes? O sea, quizá le falló un detalle. No sé el enfoque, ¿no? Exactamente, como es el punto. O sea, qué difícil debe ser con ustedes como desarrolladores encontrar esa comunión, ese equilibrio de saber pues, cuánto de cada cosa, ¿no? Claro, sí, definitivo. Es el caso Miyamoto y Mario, ¿no? O sea, donde Mario pues es un juego básicamente enfocado a gameplay 100%, ¿no? Y la historia es nada más una excusa de, se nos fue la princesa otra vez, otro castillo. Sí, porque algo que es que por lo menos resuena mucho conmigo es justo Last of Us, el primero en particular, como aunque no empatices al principio o no puedas como ponerte en ese lugar por experiencia, el juego termina poniendo en la decisión final. Bueno, no es una decisión, ¿no? Pero, o sea, en la situación de comprendo perfectamente por qué este personaje está tomando esta decisión, que aunque así a grandes rasgos no sea lo correcto, yo comprendo perfectamente el por qué, ¿no? Por qué Joel decide hacer lo que hace. Spoilers. Y pues al final del día, pues de cierta manera como dejar a la humanidad como empezó, ¿no? Sí. En lugar de sacrificar a una hija más. Y eso es como... Esas son las cosas que por lo menos para mí, o sea, termino un juego y digo, ya no puedo. Esto fue mucho. Esto es excelente. Y tengo que descansar. Necesito, déjenme solo. Sálganse de Facebook, necesito estar solo. Y yo justo iba a preguntarte un poco sobre las mecánicas. Justo mencionaste dos títulos que yo iba a decir, de Shadow of the Colossus y Gravity Rush, por todas estas mecánicas que podemos ver en Aztec, que a diferencia de Mulaka, que es como más terrenal hasta que empiezas a transformarte y obtener otras habilidades, vemos al personaje saltando de un lado a otro, casi que planeando. A mí me recuerda un poco a un juego que jugué hace mucho tiempo que se llama Prototype, que creo que también tenía como un brazo raro y daba unos saltos gigantes. Sí. Y yo te iba a preguntar, como esta nueva movilidad que le están dando al personaje, pues obviamente cambia todo el diseño, tanto de niveles como de los jefes, ¿no? Que podemos ver. Entre todas estas diferencias que pues nosotros apreciamos así de lejitos, ¿tú qué nos puedes platicar así de Mulaka Aztec? Como que otros saltos de
en cuanto al diseño del mundo y del movimiento del personaje hubo. Técnicos también. Ajá, sí, sí. Totales y absolutos, ¿no? Cambió muy radicalmente el cómo teníamos que diseñar porque... Y que fue también una locura de nuestro lado, ¿no? O sea, bueno, generalmente lo que haces es que aprendes sobre algo y luego intentas construir encima de eso y nosotros básicamente dijimos, nah, y hicimos algo distinto y muy vertical. O sea, básicamente el factor que definía como la diferencia entre lo que fue el diseño de Mulaka y de Aztec fue la verticalidad. Otras mecánicas de combate y demás que obviamente cambiaron y se modificaron y que se adaptaron al hecho de la verticalidad, pero básicamente verticalidad era lo que buscábamos. Justamente, ¿no? Infamous o Infamous, como lo quieras ver, fue otra de las inspiraciones más fuertes. Juegos como Spider-Man, ¿no? En cuanto a traversal dentro de espacios urbanos. Uno de nuestros mentores, de hecho, uno de nuestros mentores más cercanos, Tomo, él es uno de los diseñadores del Spider-Man 2, ¿no? El Spider-Man de PlayStation 2 originalmente. Clásico. Del clásico, ¿no? Que para nosotros para mí es de mis juegos favoritos, ¿no? Y mucho de eso, o sea, mucho de esa mentoría o tutoría que nos dio iba enfocado al sentimiento que tienes que tener cuando exploras la ciudad, ¿no? Y obviamente digo, es un juego independiente, ¿no? Tampoco no va a ser un Spider-Man, pero básicamente esa como adrenalina de poder ir y volar y ver pequeñas mecánicas de traversas, de que te agarras de rieles o vas encontrando como estaciones de boost o como pequeños elementos que te disparan a lo largo de la ciudad, cosas así. Era lo que queríamos lograr y algo que era muy diferente a Mulaka, ¿no? Mulaka pues, básicamente estaba confinado a sus dos planos y párale contar, ¿no? Y a veces saltaba y se acabó. En cambio, Aztec todo cambió porque teníamos que tomar en cuenta las tres direcciones, ¿no? Los tres ejes. Y eso incluía también las peleas con los bosses, ¿no? Entonces ahora hay que tomar en cuenta y es algo que todavía hasta la fecha seguimos validando y seguimos trabajando y seguimos mejorando porque puedes llegarle a un boss de cualquier dirección, ¿no? Incluido de arriba para abajo, que antes era algo que nunca nos tuvimos que preocupar con Mulaka. Y ahora es algo que, bueno, tenemos que tener en mente cuando estamos diseñando, que fue un cambio muy, muy, muy radical para nosotros, ¿no? En cuanto a diseño. Yo creo que básicamente con inspiraciones, pues todo eso vino justo de lo que decíamos, ¿no? Shadow of the Colossus, Infamous, Spider-Man. Por ahí nos verán feo, pero el Superman del 64, ¿no? Por ahí tuvo algo de eso, no demasiado, porque digo, sabemos que no es el mejor juego de la historia, pero todos estos juegos que usaban mecánicas de vuelo, mecánicas de impulsos, nos ayudaron a más o menos definir lo que queríamos lograr con un juego que se enfocaba a verticalidad, Gravity Rush y demás, con juegos que se enfocan a verticalidad. Y creemos que el resultado es interesante, ¿no? Es una mezcla no demasiado probada, ¿no? O sea, es un resultado como extraño, que es divertido, pero el reto es mantenerlo divertido a la larga, ¿no? O sea, si lo juegas 5 minutos, hay muchas cosas que van a ser divertidas 5 minutos y nuestro reto es poder hacerlo divertido 7 horas, ¿no? Y ahí es en donde entra el trabajo de los diseñadores y de toda la gente que estamos metida en diseño de nivel y demás, donde esperemos lograrlo, ¿no? Pero creemos que va por un buen camino y pues realmente la prueba final pues vendrá cuando la gente lo juegue, ¿no? Y nos haga atentamente saber sus pensamientos, ¿no? Al respecto. Además siento que es como un paso bien importante porque de cierta manera como que veíamos a los desarrolladores indie y era como de estos cuates ya tienen dominado 2D, ¿no? O sea, un plano tipo Castlevania, tipo Metal Slug, cosas por el estilo. Es como de esto ya lo tienen dominado y ahora que estamos viendo ya muchos indies que están abarcando este nuevo 3D, ¿no? O sea, como un poco el salto de 16 al 64, cosas por el estilo. Y pues, o sea, pues se tienen que empezar por algún lado, ¿no? Como dices, y pues obviamente pues eso viene con todas las pláticas, como pasó como con Superman y cosas así, pero pues el punto es hacerlo para que pues llegar a un punto en donde los desarrolladores independientes pues puedan llegar más lejos, ¿no? Y pues, o sea, yo la verdad no me esperaba ver un tráiler de un mundo azteca y ver a un... Creo que es un Huehueteotl, el que tiene con el que está peleando. Y es como, wow. Sí, ok.
Porque es que todo esto lo conozco porque yo en la secundaria era como de, ¿sabes? Voy a dibujar algunos dioses aztecas a mi estilo. Y nada más entre clases. Entonces yo los veo y es como de, no inventes, son esos. Sí, sí. Y pues, y digo, wow, o sea, eso es lo que yo por lo menos quiero jugar, ¿no? También. Mi mamá me decía, no te vayas a poner playeras de calaveras. Ya sabes, o sea, siempre hasta que yo pude elegir mi ropa, pude ponerme playeras de calaveras y ahora dibujo calaveras. Sí, porque al final nosotros somos como dos chavos que siempre buscaban como regresar un poquito como a las raíces, ¿no? Y hacer nuestros diseños y hacer nuestras playeras y cosas así, porque Sí. pues siempre nos ha apasionado Cosquillita, como... ¿no? Siempre tiene. Y pues, por ejemplo, para nosotros, digo, desde que yo vi Mulaka fue como de, espera, ¿qué? Ujú. ¿Quiénes son ellos, no? Y pues ahora veo y es como Aztec, ¿no? Sí, listo. no, se ve increíble. También me recordó un poquito a Vanquish. Ah, Con con el deslizamiento. Ajá. Sí. Oye, no, Sí, pues... sí, sí. Hay por ahí también un poquito de Hulk. También era de los compañeros de Superman en aquel momento en la era de 64 bits. Que también tenía mucho esto de los... Digo, por la primera película, ¿no? Obviamente de los saldos súper alargados y de mucho tiempo en el aire y demás. sí, cierto. Crackdown. Crackdown, exactamente. Que agarramos mucho de inspiración, un poquito de Tony Hawk. Con la onda de los rieles y demás. Aunque eso es muy ligera la inspiración, pero bueno. Ross Fue es de un las skater cosas. frustrado. Son esas cosas que juegas tanto tiempo que se te queda un poco, ¿no? Yo creo. Ujú. Sí, totalmente. Digo, a fin de cuentas, pues es que es eso, ¿no? O sea, somos gamers y creemos que nuestra generación, ¿no? Toda la generación de finales de los 80s, principios de los 90s, pues básicamente tuvimos las mismas experiencias, ¿no? Todos jugamos con Spider-Man en el Tony Hawk Pro Skater 2, todos jugamos con, obviamente, Ocarina y Mayoras y todos estos juegos de la época dorada del 64 bits, todos ubicamos la música de Grant Kirkhope, ¿no? De Grant Hood en Banjo-Kazooie y demás, y todas esas inspiraciones las usamos hoy en día, ¿no? Pues es nuestro pool de experiencia que traemos y que sabemos que resuenan mucho, ¿no? O sea, sabemos que resuenan mucho con la gente, y poquito a poquito pues lo hemos intentado adaptar, ¿no? En Mulaka la inspiración musical con Banjo Sí. no se nota tanto, pero hubo muchísimo, ¿no? Sobre todo el cómo manejamos zonas con diferente musicalización, ¿no? Y cómo cambias de una zona u otra, que en Banjo lo hacían muy radical y nosotros lo hacíamos un poquito más sutil, pero de ahí vino la inspiración 100%. Con Aztec la música cambió totalmente, digo, ya la deberían de haber oído y es una onda mucho más metalera, pero Sí, suena pesado. con un poquito de instrumento tradicional que pues va por otro lado, ¿no? Pero sí, todo eso viene de pues, las inspiraciones que tuvimos, ¿no? Muchas retro. Y alguna que otra modernona, como Overwatch, por ejemplo, definió un poquito nuestro estilo de arte nuevo. No a ese nivel, ¿no? Porque no somos un Pixar, pero sí intentando agarrar un estilo de arte estilizado que nos permitiera también manejo de actuación facial un poquito que no teníamos con Mulaka, y que queríamos abordar ahora sí para poder tener tomas de reacción y cosas así de nuestros personajes. Sí, pues para toda la emoción, ¿no? Que quieres transmitir precisamente. Exactamente. Y de lo de música, pues Doom, ¿no? Doom fue desde el Doom 2016, dijimos, no, Simón, metalero, chingón. Y es como más o menos definimos, ¿no? Y agarramos de ahí, agarramos Ghost, agarramos Haken, agarramos como bandas muy modernas de The Gent, ¿no? Periphery, por ejemplo. Sí, Que básicamente, ¿no? Son esa base que agarramos y órale, hay que meterle instrumentos prehispánicos, muchas flautas, muchas voces, muchas percusiones, y es lo que terminó transformándose en el soundtrack del juego, que está increíble, ¿no? O sea, realmente el soundtrack para mí es de lo que más presumo. Nuestro compositor hizo un trabajazo. ¿Para qué nos esperamos a hablar metal hasta ahorita, de veras? Yo ya le hubiera entrado un buen rato. Sí, no, eso cuando salga y ya tenemos pensado irlo sacando poco a poco. Sabemos que es de lo que va a gustar, ¿no? Porque Bumpy, nuestro compositor, es de verdad un genio. Un genio modesto, de los que no les gusta hablar mucho, pero lo bueno es que nos tiene a nosotros para explayar y para presumirse. Para presumirlo. Exacto. ¿Van a sacar versión separada de soundtrack? Como para tenerla en el teléfono. Para ponerlo en el coche. Ándale, pues muy similar a como habíamos pensado con... Originalmente con Hunters así lo hicimos, sacamos nuestro
el soundtrack completo en Spotify. Con Mulaka estamos esperando que termine de salir la edición física para ya ahora sí hacer la edición digital del soundtrack también. Y con Aztec todavía veremos, todavía estamos analizándolo, pero definitivamente que va a existir de alguna manera en el mundo, ya sea a través de Steam, a través de Spotify, va a existir, Simón, definitivo. ¿Por dónde va a salir la versión física de Mulaka? Creo que es en Play 4, pero no me acuerdo por dónde. Pues que nos diga para que lo compran. Para Mulaka, la edición física, hay varias. Hay una edición que estuvo exclusiva para Asia y casi creo que esa ya terminó de venderse. Tenemos ahorita en trabajo una edición física para Play 4 y para Switch. Ambas con edición regular, que es básicamente el juego con un par de cosas de coleccionistas, y una versión de coleccionista que trae libro de arte, que trae un libro de una biografía del estudio, el soundtrack, una serie de cosas, monedas y stickers y manuales y fotos y demás que son un poquito más especiales, y esas están vendiéndose a través de nuestro publisher en físico que se llama First Press Games, a través de su tienda digital. Entonces si buscan First Press Games en Google les va a salir y somos de los últimos bundles que estamos por ahí. Pues, ahorita voy a ir. ahorita lo compramos de nuevo. Digo, ahorita, mientras me estabas platicando un poquito acerca de todos esos procesos en cuanto a la música, en cuanto al desarrollo, la narrativa y todo eso, nada más ahorita me salió la duda y la curiosidad. ¿Cómo es más o menos el proceso? Porque, o sea, por ejemplo, tú nos estás contando y toda esa información, o sea, imagino tus colegas pues, igual, o sea, tienen una explosión mental todos, ¿no? O sea, todos tienen sus propias como sus referencias, todos vivieron los juegos de una manera distinta, todos pues, les tienen gustos incluso de música distintos, ¿no? A veces. ¿Cómo es ese proceso al momento de decir, oye, vamos a hacer esto con el juego, ¿sabes? Digo, a grandes rasgos, porque me imagino que son miles de reuniones, ¿no? Pero sí. Sí, no, definitivo, o sea, el proceso, digo, tomar en cuenta que absolutamente todo esto que les estoy contando son resultados a los que se llegaron a lo largo de 3 años, ¿no? O sea, el proceso de desarrollo de Aztec se empezó un poquito antes de que sacáramos Mulaka, o sea, a principios del 2018 y hasta la fecha, ¿no? O sea, ya tenemos más de 3 años desarrollando, que nunca nos imaginamos que iba a durar tanto, pero bueno, ya tenemos más de 3 años. Y originalmente, y nos gusta hacerlo mucho así porque tenemos la gran ventaja que somos un estudio relativamente pequeño todavía, ¿no? O sea, ahorita en Aztec más o menos han trabajado promedio 15 personas, ¿no? En gente que se vino, que llegó, que se fue, que cambiaron, etcétera, ¿no? Pero un promedio de 15 personas más o menos. Y aunque ya es un tamaño mediano, nos sigue permitiendo esa pequeñez en donde todavía podemos hacer las cosas muy democráticas, horizontales, ¿no? O sea, todavía podemos tener lluvias de ideas en donde todas las ideas más o menos se hablan, se rebotan. Originalmente como empezamos fue así, ¿no? O sea, fue sacando como todo lo que traíamos cada quien dentro y aplastarlo en una base, ¿no? Y esa base la fuimos moldeando y fuimos cambiándola y fuimos definiendo, bueno, el gameplay a lo mejor podría verse un poquito más así, y la música podría verse por acá, y la historia por acá, y ya que teníamos esa base, entonces ahora sí cada quien, como dices, ¿no? Entró y con sus propias experiencias fue creciéndola, ¿no? Y llegué yo y agarré narrativa y me la llevé por mi lado, y llegó Vampi y agarró música y se la llevó por su lado, ya sabiendo que la base queríamos que fuera metal con Mesoamérica, ¿no? Y yo por el lado de la narrativa, ya sabiendo que la base era cosas que no puedo spoilear, pero que queríamos que acabara de esta forma y que queríamos que tocara estas cosas específicas. Del lado de diseño también, ¿no? Sabíamos que queríamos movilidad y el guante y fuerza y definimos nuestros pilares de desarrollo, nuestros pilares de diseño, y en base a eso los diseñadores lo agarraron y se lo llevaron, ¿no? Entonces empezó como un proceso 100% democrático y 100% de equipo. Y transparente, claro, y la transparencia, digo, sigue teniéndose, pero empezó como un proyecto muy de todos y ya eventualmente cada quien empezó a crecerlo a su respectiva área, ¿no? Y el equipo tiene la confianza en cada uno de sus miembros como para decir, no, pues yo sé que Dani, mi director de arte, va a hacer que los visuales se vean chingones, ¿no? O sea, de ese lado no me preocupo y lo dejo hacer su magia, igual con nuestro animador, igual con nuestro artista conceptual, igual con todos los demás. Y cada determinado número de días, que en nuestro caso es cada viernes tenemos una junta de equipo, vemos el avance de todos, ¿no? O sea, la historia va aquí, el arte va aquí, la animación va aquí, y ya tenemos otro pequeño espacio en donde decimos, oye, pero
eso está medio raro con lo que habíamos dicho originalmente, o esto no queda, o a lo mejor está muy chingón, hay que cambiarlo además para que se adecue un poquito más a eso. Y esas juntas semanales pues han sido lo que nos ha mantenido estos 3 años como en sintonía, ¿no? Para ir a todos en la misma dirección, pero dejando a cada individuo, a cada departamento definir su magia, ¿no? Digo, pues por eso Claro. esa delegación es lo que nos permite que cada aspecto se sienta muy único, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Al final de cuentas sí es como, digo, también eso ayudó mucho en esta cuestión de pandemia, ¿no? O sea, sí, sí son como un desarrollador muy independiente, todavía más, aunque sea Es que redundante. sí, claro. En el sentido de que, pues sí, o sea, cada quien hace su chamba, se conocen entre sí y tienen esa confianza para decirle, oye, esto quizá no está lo mejor, o está muy chingón, como dices. Pero yo creo que ya hay que dejarlo, porque ya lo entretuvimos un buen rato. Sí, de hecho tengo que brincar ahorita otra llamada en 6 minutos, pero suficiente Ahí. como para despedirnos e irlo cerrando. Sí, exacto. Ok. Yo diría que con eso pues ya podemos, o Sí. sea, la verdad creo que platicamos más de lo que esperábamos y pues la verdad creo que todas nuestras dudas fueron más que saldadas, realmente. Estamos muy contentos de haberte podido tener, esperamos en otra ocasión volverte a tener por acá, platicando tal vez ya de Del lanzamiento Aftermath. o de lo que tú quieras, este es tu espacio. La verdad Muchas fue un gracias. gusto platicar contigo y pues aquí lo que quieras compartirle a los que lo vayan a ver, adelante. Sí. Nosotros Cualquier para eso comentario. estamos. No, antes que nada, digo, agradecerles a los dos, obviamente, el espacio, la plática. Créanos que para nosotros también es muy terapéutico el poder hablar después de 3 años, ¿no? Todas las cosas que teníamos guardadas y que no podíamos compartir, nos encanta, ¿no? Y más cuando es con gente que entiende de lo que estamos hablando y con gente que más o menos ha estado en la misma sintonía en cuanto a gaming, ¿no? Y que entiende las durezas y las facilidades. Entonces, pues bueno, les agradecemos a ustedes obviamente mucho. En cuanto a mensajes que dejar, pues realmente lo único es invitar a toda la gente a estar pendiente de nuestras redes. Seguimos teniendo cosas por ahí, secretos muy interesantes, por ahí cositas que no hemos anunciado que sabemos que van a estar padres y que la gente les va a gustar. Entonces los invitamos a seguir con un ojo puesto en nuestras redes sociales, que son Lienzo México en Facebook y Lienzo MX en todo lo demás, en Instagram, en Twitter, en Tumblr, en YouTube, en todos lados estamos. Y pues básicamente, ¿no? Agradecerles a ustedes, agradecerles a su público y con todo gusto para una segunda ocasión ya nos ponemos de acuerdo y seguimos platicando y nos echamos otra buena horita de terapia. Perfecto. Órale, Pues perfecto. cuando quieras, aquí estamos para lo que gustes. Sí. Y Muchas pues gracias. seguimos en contacto por el correo o lo que sea. Excelente, perfecto. Tienen mi contacto, lo que sea que necesiten, ustedes siéntanse libres de contactarme. Un gustazo y un saludo a todo Muchas el equipo. gracias. De su Saludo, parte. mucho Árale, éxito. hasta luego. Un Hasta abrazo. Hasta luego. Bye. 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 Sale, bye. Bueno, esa fue la entrevista. Espero la hayan disfrutado. Esto es muy importante que la compartan. Hasta nosotros yo creo que lo vamos a estar compartiendo muchos clips. Vamos a bombardear un chingo. Va a haber como 15 clips Hay un chingo de contenido. para que toda la gente lo pueda ver, escuche y esté al tanto de Aztec. Hasta el final él compartió sus redes. Síganlos, manténganse al tanto, únanse a su comunidad en Facebook. Aquí el punto es echarse la mano. Sí, échenos la mano en el sentido de que compartan este contenido, es muy valioso, estuvo muy padre, me encantó. Muchas gracias a Guille, de una vez, por si lo ve. Ahí le mandamos el link Sí. por Muchas gracias a correo Guille por estar aquí con nosotros, significa un mundo y y ojalá podamos jugar Warzone contigo algún día. ojalá un día de estos. Pero bueno, ese fue el especial, Difuntos Talks. No sé, gracias por verlo. Como sea que se llame. Gracias por verlo. ¡Sale, bye! Sale, bye.